tardes. Vamos a presentar la experiencia de nuestro grupo de trabajo del RUER internacional en el tratamiento y el estudio de las estenosis de las venas centrales, los dos síndromes más conocidos, Nutcracker-May-Turner. Vamos a empezar por el Nutcracker. Este es nuestro algoritmo, nuestro protocolo de trabajo, el ecodoppler transvaginal, parietal. Luego prácticamente en todos, en un principio no, pero ahora ya casi todos los pacientes vienen con un diagnóstico por imagen, bien de las varices, bien de las compresiones. La flebografía la utilizábamos mucho porque es una técnica muy antigua que hemos realizado sobre todo para valorar la vena ilíaca en el May-Turner, pero está claramente en descenso y sin embargo el IBUS o el IBUS está claramente en ascenso. El gold estándar es la flebografía pélvica, que es la que nos da toda la información. Además nos permite tomar presiones, con lo cual además de la imagen morfológica tenemos siempre un componente hemodinámico. La hacemos nosotros desde una vena de la flexura del codo, preferentemente la vena basílica. Dos grandes grupos, los reflujos, varices, fugas, que terminan en la embolización, las compresiones, trombosis, etcétera, que terminan con la colocación de un stent. Aquí tenemos imágenes muy hermosas de síndromes compresivos por angiotac. Y también nos sirve, además del diagnóstico, para hacer un control del seguimiento, un control post-stenting. Ahí vemos cómo está el stent separando la vena, la arteria mesentérica en el espacio con la arteria aorta, y en la otra imagen también abriendo la vena. Bien, el Nutcracker tiene tres grandes componentes clínicos, digamos. Uno, la hematuria, con un dolor en el flanco que está en relación al aumento de la presión en el riñón. La congestión pélvica, o el varicocele masculino, en cuanto al reflujo a través de la vena gonadal, y el dolor lumbar cuando hay una participación de la circulación colateral a través del plexo paravertebral. Las imágenes que nos proporcionan los pacientes así con hematuria generalmente son compresiones severas en las cuales no se ha desarrollado la circulación colateral descompresiva, y entonces las venas, estas inyecciones están realizadas manualmente, repito, con un catéter de 125 centímetros de longitud, y entonces la imagen del lavado debería ser más importante, y sin embargo vemos que hay un relleno muy distal por relación a la compresión y a la retención. Eso abre las pequeñas venitas muy periféricas que pueden estar en comunicación con los cálices y dar imágenes, dar el signo de la hematuria. Esta es otra imagen también. Luego llega un momento en que la válvula de la vena gonadal empieza su lucha contra la hiperpresión. En esta diapositiva vemos ahí la válvula que está competente, que está enrasada y que no ha conseguido vencer la hiperpresión. Sin embargo, se está desarrollando una vena pararrenal que está haciendo insuficiente, se comporta como una perforante incompetente, y vemos que desde el tercio medio dilata invade y hace insuficiente la vena gonadal izquierda. En este caso tuvimos que acceder, el diagnóstico en primer lugar se hizo desde la vena del brazo, pero no podíamos atravesar la válvula, y desde la vena femoral sí conseguimos, probablemente por la angulación. Esta es una de las características de la lucha de la presión contra la vena. Aquí la vena ya está en parte vencida, pero el sector proximal de la vena gonadal es hipoplástico y se rellena a expensas de ramas colaterales, perirrenales, pararrenales, que se comportan como perforantes incompetentes, dilatan y hacen insuficiente la vena gonadal, originando el síndrome de congestión pélvica. Aquí tenemos otros casos de lo mismo, con reflujos no directos, sino a través de venas pararrenales. Y aquí, por fin, ya la vena aparece más con su válvula, pero la válvula ya está sobrepasada por la presión. Ocurre como con las arterias también, que después de la estenosis de la válvula hay una dilatación postestenótica, y finalmente estamos viendo la congestión pélvica secundaria al Nutcracker. Y estos son los otros casos en los cuales la válvula está totalmente destrozada, no existe válvula, y todo el reflujo es a través de una vena gonadal de gran calibre, que incluso llega a tener casi el mismo calibre que la propia vena renal. Y también la presión puede al final destruir
las válvulas de la vena gonadal y rellenar también a través de la vena perirrenal, como es el caso, dando claramente un síndrome de congestión pélvica. En el hombre es lo mismo a través del varicocele masculino, en este caso una compresión de la vena renal izquierda, da reflujo de la vena gonadal, varices, un varicocele importante, y luego está haciendo insuficiente incluso la vena safena interna izquierda. Bien, cuando la circulación colateral se desarrolla a expensas del plexo paravertebral, esto da lo que se conoce como el dolor lumbar. En estos casos casi no hay circulación por la vena gonadal y, sin embargo, todo el plexo paravertebral está sobrecargando y dando dolor lumbar. Ahí lo tenemos. La circulación colateral también descompresiva puede ser en relación a las variantes anatómicas que son múltiples de la vena renal izquierda, que puede ser doble, circunaórtica, etcétera, y otras venas que se desarrollan y que van buscando siempre la circulación sistémica para descomprimir al sistema ácigos, vena cava, vena ilíaca, etcétera. Aquí tenemos una vena renal izquierda comprometida por la presión, por el cruce de la arteria, pero que tiene varias ramas que están, de alguna manera descomprimen, y en la otra una circunaórtica. Ramas colaterales, en este caso buscando el sistema ácigos, de la vena renoácigos esofágica, ahí está hasta el callado de la ácigos, en síndromes compresivos. Esta curiosísima vena es una vena frénica, y entonces deriva a través de la vena frénica, hace unas varices ahí por debajo del diafragma y luego finalmente va buscando la vena cava para descomprimir a través de la circulación sistémica. Otras ramas que comunican con la vena, en este caso ilíaca izquierda, y otra gran vena también ilíaca izquierda, también probablemente en relación a una variante anatómica, una vena duplicada con una vena gonadal todavía competente. Y el necráquer posterior, en el cual, como hemos visto antes, la vena circula, la vena renal, por debajo entre la aorta y la columna lumbar. Esta vena tiene 3 ramas y las 3 tienen muescas compresivas. Se puede ver la sinequia, a ver si le doy con esto ahí, las sinequias que tiene ahí, que la compresión, y luego derivación por la vena gonadal, y en la otra también lo mismo, compresión y derivación por esa vena gonadal. Bien, el tratamiento, pues en la congestión pélvica y el varicocele hacemos embolización, hacemos la técnica de embolización nuestra, que es mixta, con espuma y coils fibrados. Ponemos últimamente de liberación controlada, los hay hasta de 20 milímetros y hasta de 40 centímetros de longitud, los dejamos ahí bien apelmazaditos y tal. Y cuando hay hematuria de repetición, pues al final hay que acabar en el stent, así igual que cuando es un dolor lumbar con un gradiente superior a los 3 milímetros de mercurio, generalmente acaban con el stent. ¿Cómo colocamos el stent cuando está indicado? Siempre hacemos doble abordaje. Tenemos que opacificar la vena cava y entonces, depende de la angulación de la vena renal, pondremos el catéter portador de la vena del stent desde la vena yugular derecha, y desde la vena femoral pondremos un pigtail para opacificar la vena cava y que la colocación, el posicionamiento del stent sea el correcto. Ponemos siempre stent autoexpandible, el wall stent, generalmente de 14, pero puede ser hasta 12, 16 y de 4 a 6 centímetros de longitud. Doble acceso, y utilizamos también un catéter con marcas radiopacas para tener una imagen exacta y precisa de la longitud y del tamaño y del calibre que vamos a seleccionar del stent. Estamos inyectando ya por abajo. Ahí la ventaja que tiene el wall stent, como muy bien saben todos, que es que se puede reposicionar. Puede uno abortar el lanzamiento si se le está viniendo muy arriba o si se le está quedando muy distal. Eso nos permite negociar mientras hacemos pequeñas inyecciones con el inyector, opacificando la vena cava al objeto de colocarla con la mayor precisión posible. Ahí estamos soltando una, y otras, depende de la morfología, depende de la angulación. También se puede hacer acceso por la vena femoral. En este caso, las 2 punciones serían por ambas venas femorales, por una para entrar en la vena renal y por la otra para opacificar la cava mediante un catéter pigtail. Aquí tenemos otro, en este caso una vena muy horizontal, el stent antes de su lanzamiento y luego una vez correctamente posicionado. Y otro también cuando estamos entrando desde la vena femoral, depende, repito, de la angulación. Lo que se trata es de colocarlo bien, que esté asomando mínimamente en la vena cava,
para que no tenga problemas en el cruce. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, pues hemos tenido desplazamientos distales en alguna ocasión que se soluciona poniendo otro solapado más proximal, y el desplazamiento proximal, que tenemos uno que ahora lo vamos a ver. Tenemos una fractura del estén en la retroaórtica, trombosis, no hemos tenido hiperplasia que yo sepa tampoco. Aquí tenemos se colocó el estén en su sitio, se desplazó y quedó ahí cruzado en la vena cava. Intentamos rescatarlo haciendo desde ambas venas femorales, con un lazo de Amplacer, con un filtro arriba para que no migrara. Empezamos a tirar, se doblaba eso y no había manera de soltarlo, estaba ya epitelizado, ha quedado ahí, ha vuelto a tener un embarazo y está actuando como un filtro, no le ha dado ningún problema. Bien, es verdad que no es una complicación deseable, pero bueno, claro, como la vena cava suele tener alrededor de 2 y estos stents son de 4, es muy difícil que puedan migrar y desplazarse a las cavidades cardíacas, que sería la auténtica complicación seria, y que hay más de un caso en los cuales viene referido en la anatomía, en las publicaciones. Bueno, y tenemos una fractura también en un retroaórtico, ahí está el stent fracturado, porque claro, lógicamente hay una fatiga de materiales, está la aorta latiendo contra la columna lumborsacra y no hay estructura metálica que pueda soportar eso mucho tiempo. Bien, tenemos unas publicaciones desde el año 17, en la cual tenemos ya 55 casos de stenting, salvo con esa migración, sin mayores problemas. Un recuerdo histórico, este es el primero que pusimos en la década de los 90, con una doble inyección también, con un stent sobre balón, ahí está perfectamente posicionado. Y este es el último, que fue el miércoles, este miércoles pasado. Colocamos a una paciente también un stent también pues con la técnica habitual, doble acceso, es decir, que seguimos utilizando esto. Bien, hay debates que si el stent, que si la cirugía. Nosotros optamos por la técnica endovascular con muy buenos resultados. El Mike Turner, bueno, pues lo mismo, el tema este del protocolo. Aquí la flebografía tiene más interés y el IBUS, por supuesto, también, los dos. Iríamos lo mismo en este caso a las compresiones, trombosis y al stent. Bueno, a ver, que le estoy dando para atrás, perdón. Bueno, el Mike Turner, ¿qué clínica tiene? Bueno, pues fundamentalmente la pierna izquierda, edema, dolor, todos los problemas, pero da congestión pélvica secundaria al reflujo por la vena ilíaca izquierda, y puede dar también la circulación colateral, que puede sobrecargar el plexo paravertebral y dar dolor lumbar. Aquí tenemos un caso que lo pongo porque fue un caso agudo, en el cual la flebografía mostraba claramente una trombosis aguda. Son imágenes antiguas que ahora ya no se utilizan, pero que se ve el trombo y las dos paredes de la vena ilíaca dibujadas en relación a un trombo que suponíamos que era secundario, lógicamente, porque el resto del sistema venoso profundo y la vena safena, como pueden ver, está perfectamente, que era secundario a un Mike Turner. Y aquí está, efectivamente, hicimos una trombolisis farmacomecánica. Aquí está el stent colocado, que está asomando a la cava, y como está la estenosis, que hubo que dilatar con un balón para colocar bien el stent y tener una repermeabilización. Repito, la flebografía en la fase del tumbado de la mesa, cuando pasamos la mesa en posición rápida a Trendelenburg, todo el contraste que está que está opacificando el sistema profundo y superficial del miembro, que está ahí, pues al tumbar baja, y nos da unas imágenes perfectas para ver la posibilidad de la punción, la posibilidad de la navegación, así como la integridad del sistema, y ver de dónde a dónde lo tenemos que colocar. La técnica antigua, aquí tenemos estas que tienen también varices, que suele ser muy típico a través de las varices púbicas que dan manifestaciones en las pacientes. Bueno, hay ocasiones en las cuales estas varices actúan claro, y dilatan y dan dolor, pero en estos casos esta es una variz que está en sentido ascendente. A la izquierda tenemos un reflujo, varices, y un reflujo luego a la vena safena. Sin embargo, en el otro es una flebografía ascendente, hay una oclusión completa por la compresión, y entonces hay una colateralidad y un drenaje a través de la vena gonadal muy dilatada, que podemos ver en la otra diapositiva, en directo, en vivo, y que en estos casos, claro, no sería nada indicado
tratar estas venas con embolización, puesto que haríamos un flaco favor. Flebografía también, donde vemos cómo hay relleno, reflujo por la vena ilíaca interna, relleno de varices uterinas y la vena pudenda. El Mike Turner en la clínica, cuando hay poca colateralidad, generalmente es cuando hay más manifestación clínica, en el miembro inferior izquierdo. Observen que aquí hay una gran compresión en las dos, que apenas hay colateralidad y con un gradiente de 2 milímetros, lógicamente eso repercute en la pierna, les da dolor. Ahí tienen una gran sinequia central, otra gran sinequia central. Estos son los hallazgos que obtenemos en el estudio de la flebografía, que forma parte del estudio global, hechos todos con un catéter desde la vena de la flexura del codo. Y en estos ya vemos que al final, además de la circulación colateral paravertebral, existe relleno ya de estructuras, síndrome de congestión pélvica, secundario al Mike Turner. Otro con varices, con la vena pudenda aquí, varices y la vena pudenda. Y aquí está claramente la fisiopatología del problema. Ahí tenemos un Mike Turner con una sinequia central importante, con una circulación colateral por una vena lumbar y un reflujo importantísimo por una gruesa vena ilíaca interna. Después de colocarle el stent, ya desaparece el reflujo, pero es que incluso pueden observar la imagen de lavado que da, porque ya el flujo es anterógrado, ya ha desaparecido toda la circulación colateral. Para tratar todos esos problemas secundarios del síndrome de congestión pélvica secundario del Mike Turner, no hay que tocar nada de eso, sino que hay que hacer es descomprimir colocando un stent ahí en la vena ilíaca. El dolor lumbar también lo da lo mismo, lo da el plexo ese paravertebral desarrollado que congestiona y que hay mucho, como pueden ver, y que ahí tenemos una y la otra, una vez que hemos colocado el stent, prácticamente desaparece toda la circulación colateral. Este es otro recuerdo histórico, nos da una idea de la edad que tenemos y de la de años que llevamos trabajando con el Mike Turner. Este es el primer stent, el Z-stent, cuando no había stent autoexpandibles, no había nada, y entonces el primero, ahí tienen con el balón la estenosis que tenía, ahí, y aquí está el Z-stent colocado. Bueno, pues con un buen resultado en la década esa de los 90. Actualmente tenemos unos tips en el tratamiento endovascular del Mike Turner, que son siete apartados. Primero, el abordaje percutáneo bilateral. ¿Por qué? Pues porque nos da una imagen más precisa de las venas ilíacas y de la opacificación de la cava. Segundo, el abordaje percutáneo nos da haciendo pequeñas inyecciones, porque por el lado derecho ponemos un introductor del 5 y por el otro lado, por el izquierdo, lógicamente, depende del stent que vas a colocar, pero debe ser de 7 a 9, oscila. Entonces, por el 5 haces pequeñas inyecciones mientras vas soltando el stent. Te ayuda a posicionarlo correctamente porque tiene que estar asomando a la vena cava, pero no tiene por qué interferir en el flujo del otro lado, que no tiene ninguna culpa la vena ilíaca derecha, y que hay publicaciones de que acaba también tapándose en según qué casos. Aquí está el stent ya antes de abrirlo, ya estamos inyectando y lo estamos viendo. Ahí lo empezamos a abrir, todavía está posicionándolo ahí, inyectamos y vemos, uno va retirando, abre un poquito, lo va retirando hasta que se queda en la vena cava, pero sin estar demasiado metido. Y luego también tenemos imágenes en 3D, sobre todo en aquellos casos que están unidos a variantes anatómicas, como son estos dos, o compresiones extrañas. Esto nos da una visión óptima, y esto está más o menos en litigio con el IBUS, que si el IBUS es mejor, no puede uno luchar contra el progreso, y el IBUS al final se acaba imponiendo. El stent autoexpandible es da buenos resultados. En un principio, además del Z-stent, empezamos a utilizar stent sobre balón, y en las pacientes que tenían embarazos, como esos son de acero inoxidable, se comprimían y se quedaban totalmente cerrados. Bien, es verdad que nos suponía un gran problema, volvía a estar el Mike Turner con toda su clínica, pero con un balón dilatábamos y volvía a su ser. Pero hay que utilizar stent y hacer dilatación previa y post, pues sí, sobre todo cuando claramente hay una sinequia central que no te ayuda, que no sabes ni por dónde colocarlo. Hay que dilatar previamente para que luego te facilitar la correcta. Aquí está, es la misma imagen de antes, y esto nos sirve para que una vez que colocamos el stent, si no lo abrimos, ahí lo estamos abriendo, ahí lo terminamos de abrir,
Antes y después. Luego, el retorno arterial. El retorno arterial es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros, a los viejos, nos confirma el correcto posicionamiento del stent sobrepasando el cruce arterial. Ahí está en el dibujo, bien. Aquí está. Uno inyecta por los dos lados, espera que haya el retorno arterial y cuando ve el retorno arterial, ahora estamos viendo la aorta y la ilíaca, ve que el stent sobrepasa mínimamente la ilíaca. Si de ahí tienes puesto un stent de 10 hacia abajo, tienes solucionado el problema. Otro caso también, lo mismo, en el cual el stent debe protruir mínimamente en la vena cava y la prueba la tienes cuando es un cruce arterial, como en estos casos, que el retorno arterial te da la imagen con el stent. El gradiente de presión, si antes había dos y tal, una vez que está abierto deben ser los dos iguales. Y el iBus. El iBus es una tecnología de última generación, la cual nosotros estamos ya metidos en el tema, porque bueno, pues es que es el camino. Estamos con el Boston, con el Opticross y tal. Hemos hecho ya algún caso en la vena renal, pero ahora estamos esperando el nuevo dispositivo para las venas ilíacas y muchísimas gracias.